Buenos días a todos, que Dios os bendiga. Muchas gracias al coro por habernos servido a través de la administración, de la alabanza. Gracias a Tony por introducirnos, gracias Valeria por tu testimonio. Y en definitiva, gracias a Dios por su don inefable. Saludamos también a las personas que nos acompañan a través de la plataforma de YouTube y como bien oró Tony, oramos que la palabra de Dios pueda correr y ser glorificada para la gloria de Dios. Vamos a regresar al libro de Apocalipsis. Vamos a estar de nuevo en el capítulo 2. Vamos a estar en los versículos que Dios ocupa para hablarnos de la iglesia de Éfeso. Estamos entre el versículo 1 y el versículo 7, que es la parte que le corresponde, el contexto que le corresponde a lo que el Señor está hablando a esta primera iglesia de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Recordamos que en la Biblia no hay casualidades. Recordamos que Dios es un Dios de orden y que su explicación y todo lo que en la palabra de Dios tenemos es porque Él lo dispuso en esta manera. Por lo tanto, el orden en cuanto a las cartas que se nos presentan a las diferentes iglesias de Asia, pues también tiene un sentido espiritual que nosotros debemos de procurar entender y poder hacer también que nos beneficie a la hora de estudiar la porción de la Biblia que estamos estudiando. Hemos visto que principalmente y fundamentalmente son iglesias que tuvieron su espacio, su historia físicamente en este mundo. Existían para el tiempo en el que Juan estaba escribiendo lo que Cristo le estaba mandando escribir a estas iglesias. Por lo tanto, si recordamos, era una iglesia que 40 años atrás había iniciado su historia, ¿verdad? Que Pablo había podido escribir, había podido fundar, y estamos hablando del tercer viaje misionero que empezó exactamente en Éfeso. Y pudimos ver cómo es una iglesia que fue afectada por buenos y grandes hombres y mujeres del Señor. Priscila, Aquila, Apolos, Pablo, Timoteo y por supuesto el propio Juan, que también creemos que fue pastor de esta iglesia. Por lo tanto, es una iglesia que tiene una historia, es una iglesia que existió, es una iglesia que tuvo un tiempo en el momento donde nosotros existimos, en este siglo, en nuestra era, donde Dios ministró y donde esa iglesia fue una luz para otros. Esto es algo fundamental y es algo importante. Pero a la vez también podemos ver que además de ese sentido literal, de una realidad que cada iglesia era en ese lugar geográfico que se corresponde con la Turquía actual, ¿verdad? El Asia Menor de la Biblia hoy la emplazaríamos en lo que es Turquía. Y para este tiempo era una provincia, era un lugar que estaba gobernado y dominado por el Imperio Romano en el primer siglo. Entonces, en el sentido literal no tenemos ningún problema. Por otro lado, tampoco tenemos problemas a la hora de ver que cada iglesia tiene un carácter, tiene un cierto mensaje y representa simbólicamente a la iglesia a través de sus épocas. Y podemos ver que estas épocas nos enseñan la propia historia que nos precede, que también es importante estudiar para poder comprender cómo fueron los cristianos que nos precedieron. Ellos caminaron en esta tierra como peregrinos, como extranjeros que dejaron un testimonio para nosotros. Podríamos remontarnos al santo Abraham. Él buscó una ciudad cuyo arquitecto y cuyo fundador y fundamentador es Dios. Y por lo tanto sus historias nos importan. Nosotros no hemos descubierto el cristianismo. Nosotros no tenemos que modernizar el cristianismo. Nosotros no tenemos que adaptar el cristianismo al mundo. Nunca esto la Biblia lo enseña.
Nosotros tenemos que ser cristianos bíblicos, entendidos de la época que nos toca entendidos de las sociedades donde vivimos. Pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros tenemos que ser cristianos. Cristianos como la Biblia nos enseña que debemos de ser. Y en este sentido tenemos mucho que aprender de estas iglesias. Entonces, esa historia, como digo, nos enseña y más exactamente, pues dijimos que Éfeso se correspondía con esa parábola de los terrenos, de las tierras, y que era esa iglesia del primer siglo, ¿verdad? Esa iglesia que nace no solamente bajo la dirección apostólica, sino también en el propio desarrollo de los apóstoles y su propio fruto aquí en esta tierra, que fue mucho. Entonces, lo que nos encontramos es una iglesia que tiene su historia. Pero ahora, para el tiempo en el que Juan le está escribiendo, hay asuntos que nos importan. Y hay asuntos que tienen que hablarnos al corazón. Y hay asuntos donde nos tenemos que ver identificados. Qué bueno lo que hoy nos instruyeron y nos enseñaron acerca de ese último rey piadoso, Josías, ¿verdad? Acerca de ese rey que fue conocido por celebrar una Pascua como no se había celebrado desde el tiempo de Samuel. Un rey que fue conocido por derribar todo lo que tenía que ver con la idolatría. Un rey que incluso cumplió una profecía que 300 años antes se dio a ese rey llamado Jeroboam, que era el primer rey del reino dividido. Un rey de carácter pagano, un rey de carácter idólatra. Josías fue un instrumento de Dios. ¿Y por qué fue un instrumento de Dios? Porque su corazón se enterneció, porque hubo una sensibilidad, porque hubo un oído hacia lo que la profecía le estaba diciendo. Hoy nosotros exactamente igual. Recordamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién? Al que tiene oído espiritual para oír. Amén. Y aquí es donde, como digo, nos encontramos con algunas de las dificultades principales. Casi siempre nosotros vemos un todo. A veces vemos un todo dependiendo de la propia conveniencia que nos interese en la vida. Pero no siempre el todo nos ayuda. El todo siempre tiene que mostrarnos la grandeza de Dios, pero después tenemos que contrastarlo con nuestra realidad personal, individual, para entender que aquí hay diferencias. ¿Sí? Vivimos tiempos donde a veces hay ciertas dificultades para comprender lo que es un nacido en Cristo, un regenerado en Cristo, un santo, según la Escritura, de alguien que sigue a Jesús. Son cosas bastante diferentes en asuntos que bíblicamente son explicables. La cruz, la sabiduría de Dios expresada en la cruz, el poder de Dios para salvarnos, el poder de Dios para perdonar nuestros pecados, la obra que Cristo llevó a cabo, la obra que Cristo consumó, la sangre que Cristo derramó, es la base de todo lo que el cristianismo es. No solamente es la base, es el fundamento antes de la eternidad, es la predicación en el tiempo y será la base de todo lo que seremos en la gloria venidera. Esto es verdad y esto nunca debe de ser afectado por intenciones humanas o por pensar que nuestras obras pueden competir o contradecir el principio fundamental de nuestra salvación, que es salvos por gracia mediante fe. Pero esto es una cosa, y otra cosa es que no todos los creyentes viven igual. No todos los creyentes sirven igual. Hay muchas personas que permanecen salvos, viven salvos, pero han vivido una vida para ellos, para su entender. No han dejado nada para Cristo, ni nada por Cristo. Sencillamente han abrazado la salvación, la cual le conviene a cualquier alma. Han entendido que necesitan una vida que no tienen, pero esto es una cosa
y otra cosa es tomar la cruz. En la salvación nosotros no hacemos nada, no hay gloria ni mérito humano. Nos arrepentimos por gracia, creemos por gracia mediante fe y Dios lleva a cabo una obra en nosotros. Nos sella y el Espíritu Santo se establece como el huésped distintivo de un impío y un santo. Pero esto es una cosa. Pero Jesús dijo, quien quiere venir en pos de mí, tiene que tomar una cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Y ahí es donde la iglesia, y ahí es donde el cristianismo tiene diferencias. Y ahí es donde Dios, que conoce cada corazón de los que estamos aquí en esta mañana y que conoce cada corazón de todos los hombres, creyentes o no creyentes, es el que está determinando y viendo quién eres tú. En definitiva, esto es lo más importante para ti. Porque de esto depende lo que vas a ser como padre, como esposo, como hijo, como hija, como ministro, como hermano, como persona en este mundo para Dios. Ahora, muchas personas no renuncian a sus proyectos. Sus proyectos están a la altura de la vida de Dios y por lo tanto no hay ninguna pérdida. No se pierde para ganar, no se muere para vivir. Entonces se genera un cristianismo que está aceptado y que en esta mañana es posible que personas aquí estemos tratando de vivir y que en el fin llega a ser un cristianismo muy poco fluido y a veces un cristianismo de carácter carnal. Entonces yo quiero animarte a que realmente entiendas que seguir a Cristo es perder tu vida. Es entregar tus proyectos. Esto puede sonar muy fuerte, muy ortodoxo, puede sonar muy intransigente, pero es lo que la Biblia dice. Entonces, muchas veces nosotros para poder tener una empatía, ¿verdad?, con las personas, a veces para no generar una tensión, sencillamente rebajamos la verdad escritural para que las gentes acepten una verdad que en muchos casos conlleva cierta levadura que a la larga no produce beneficios. Si leemos lo que Juan está escribiendo por la propia instrucción de Jesucristo, ¿verdad? Volvemos de nuevo ya a nuestro texto y dice así, escribe al ángel de la iglesia, sabemos. El ángel es el ministro, pero no solo es el ministro, es el conjunto de los creyentes de esta iglesia, de Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En esta mañana me gustaría también regresar un poco más hacia esto que aquí tenemos ante nuestros ojos. Ya la visión que Juan está teniendo del Hijo de Dios glorificado, ya él ha visto quién es el que tiene las 7 estrellas en la mano y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí hemos visto el potencial de esta iglesia. Hasta este momento, en una acción comparativa de mi vida, de nuestra vida, de tu vida, esto todo son calificativos, son verbos, son adjetivos, son sustantivos que ensalzan la espiritualidad de esta iglesia. Esta iglesia hoy, en nuestros tiempos, sería una iglesia modélica. Si nosotros contrastamos lo que aquí se nos está enseñando. Pero sabemos que de 7 iglesias a quien Juan escribe, esta iglesia recibe evidentemente una advertencia, una exhortación
porque el siguiente versículo nos va a decir, tengo algo contra ti. Y esto dice lo que quiere decir. Sabemos que 5 iglesias reciben, incluso hay algunas que dice tengo unas pocas cosas contra ti, no una cosa contra ti. Pero sabemos que curiosamente hay 2 iglesias, una es la que viene después, que es Esmirna, ¿verdad? Esa iglesia que fue pastoreada, esa iglesia que fue dirigida por Policarpo, ¿verdad? Ese padre de la iglesia, ese padre apostólico, ese hombre santo que mostró una vida santa y que murió en una hoguera por la fe puesta en Jesucristo. Aquel hombre que cuando fue invitado a poder huir de su sentencia de muerte, dijo a aquellos verdugos que le estaban condenando a la hoguera, sois ingenuos. He vivido 80 años para Cristo y ahora vais a privarme de morir para Cristo. Es para mí un honor, es un alto honor, es un gozo poder ser un mártir de Cristo en este tiempo. Y esa iglesia de Esmirna nos está tipificando la iglesia que va desde el siglo III hasta el siglo VIII, iglesia que fue ferozmente perseguida antes de entrar en la mundanalidad, en la alianza, donde la religión se mezcló con la pureza y produjo lo que produjo. Pero también Filadelfia, ¿verdad? Es otra iglesia a quien Cristo no le está mostrando ninguna falta. Por lo tanto, ¿es posible ser una iglesia irreprensible? Sí, porque el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Es posible, ser un cristiano irreprensible? Sí, porque el Espíritu Santo nos ayuda. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, no solamente para la vida santificada, sino para poder resistir cualquier tipo de pecado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que somos perfectos en carácter? Lo somos en Cristo Jesús. Pero todos, humanamente, tenemos nuestras imperfecciones. Pero este no es el asunto. Aquí el asunto es más profundo. Aquí el asunto tiene que ver con una condición que realmente muestra una realidad interior que manifiesta una realidad externa o posterior. Entonces podemos ver que esta iglesia era fuerte en trabajo. Eran trabajadores, eran esforzados, eran evangelizadores, eran hombres que constantemente estaban activos. Dice la Biblia, tu arduo trabajo. La versión de las Américas dice, tu fatiga. Era un trabajo fatigante, era un trabajo arduo, un trabajo que cansaba. Esto es lo que expresa el término griego que aquí se está usando. Pero también era una iglesia con una ortodoxia. Era una iglesia con una doctrina, eran celosos de la palabra. No soportaban a los nicolaitas, ni soportaban a los falsos apóstoles, ni a los falsos profetas, ni a los falsos maestros, ni a los falsos cristianos, porque los contrastaban con la palabra de Dios y sufrían evidentemente la persecución. Por lo tanto, estamos hablando de una condición buena. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos ante esta realidad, fuertes contra doctrinas extrañas, fuertes contra ministros extraños, fuertes contra ministros disfrazados, como enseña Pablo a los Corintios, ¿verdad? Son ministros de Satanás. Y no se extrañe, porque el propio Satanás se viste de ángel de luz y va a venir a turbar vuestra condición de virgen pura y sin mancha para Cristo. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de esto, vemos una potencia espiritual en esta iglesia. Una potencia que yo quiero, una potencia que yo admiro, una potencia que yo respeto. Pero cuando llegamos a ese verso 4, hay una realidad que es más importante que todo lo que se nos ha dicho hasta este momento, porque de esta realidad depende su éxito. Y ahora le dice, tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor.
sabemos perfectamente que la Biblia no habla ni de primeros, ni de segundos, ni de terceros amores. La Biblia nos habla de un amor genuino, de un amor santo, de un amor bíblico, de un amor verdadero, de un amor que es divino, de un amor que es expresado y desarrollado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero evidentemente, y volvemos a decir, es el motor que realmente hoy te está asegurando tu posición en Cristo, tu vida en Cristo, tu sentido en Cristo. Mira un momento, si vamos un momento a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, veremos que 40 años atrás, tú vas y lees el versículo 18 y 19 del capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y podríamos decir, yo creo que me atrevería a decir que el resumen de esta epístola está en estos dos versículos. Podríamos decir que una epístola que tiene 6 capítulos, una teología exquisita, una teología maravillosa, una teología profunda. Podemos ver la predestinación en el primer capítulo, la adopción, el ser llamados por la propia voluntad buena de Dios. Podemos ver el misterio de la salvación por gracia mediante fe en el segundo capítulo. Podemos ver claramente el misterio de cómo Dios nos reconcilió en Cristo haciendo de 2 pueblos un pueblo, el judío y el gentil. Podemos ver el misterio de la iglesia que se le encomendó a Pablo. Podemos ver la unidad de la iglesia en el capítulo 4. Podemos ver los consejos prácticos en los capítulos 5 y 6. Pero ahora cuando tú lees el verso 18 y verso 19 de este capítulo 3, ¿qué te está diciendo? ¿Qué está diciendo el apóstol? Que seáis plenamente capaces ¿de qué? De comprender ¿con quién? Con todos los santos. Para Dios es fundamental que cada santo pueda entender este amor. Comprender con todos los santos las diferentes dimensiones, anchura, largura, altura y profundidad del amor de Dios, cuatridimensional, ¿verdad? ¿Y de qué? ¿Qué dice ahora el verso 19, hermanos? ¿Qué dice? Y de conocer. Aquí está la clave de estas palabras del apóstol. Aquí el apóstol resume toda la teología, resume toda la doctrina de esta carta, resume toda la intención que él tiene para la iglesia de Éfeso. Y de conocer el amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento, para que tú y yo seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién es la plenitud de Dios? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Te parece poco conocer esto? ¿Lo ves un reto aburrido? ¿Una experiencia que hay que compartir con otro tipo de vivencias? ¿Crees que tu juventud o tu madurez o tu vejez debe de llevarte a dedicarte en la vida a otra cosa? El joven porque piensa que está perdiendo la vida y está dejando de disfrutar. El maduro sencillamente porque a veces apuesta por una vida que en cierta manera cree entender y conocer. Y el viejo porque vuelve a lo mismo que el joven, porque la vida pasó y ahora hay que vivir lo que no he vivido. Gran mentira diabólica. Nada de lo que tú puedas vivir se puede comparar con conocer el amor de Cristo. Nada. Ya puedes ser la estrella más reconocida del mundo mundial, ya puedes ser la persona más capacitada del mundo mundial, ya puedes tener la alabanza, los elogios, el reconocimiento espiritual, digo, en un sentido
cristiano, en un sentido político, en un sentido, ya puede ser lo que tú quieras, que nada, el mayor reto, el mayor objetivo que tú puedes tener es incomparablemente inferior a conocer el amor de Cristo. Esto es lo que distingue a un ministro, esto es lo que distingue a un cristiano, esto es lo que hace que mi vida y tu vida crezca espiritualmente. No la teología, no la intelectualidad, no los medios que muchas veces usamos, que no son más que muletas que nos ayudan a andar y disimular nuestra cojera. Es conocer el amor de Cristo. Y conocer el amor de Cristo es conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la eternidad, al Dios de la Escritura, porque en Cristo habita todo lo que Dios es, corporalmente. Por eso, este Cristo, que es el que tiene las estrellas en sus manos, que es el que anda entre los candeleros, es el que tiene a sus ministros, a sus hijos, que bien lo expresa Jesús en Juan 10. Dice, yo los sustento, yo los tengo en mis manos, nadie me los puede arrebatar, nadie me los puede echar a perder, porque yo y el Padre uno somos, amén, yo y el Padre uno somos, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando podemos ver que Cristo te está sosteniendo, ¿qué vida vamos a vivir, hermano? ¿Voy a estar preocupado por perder mi vida? ¿Voy a estar preocupado por asuntos que Dios mejor que yo me va a dar? ¿Voy a estar preocupado por aquello que nadie puede alterar? Porque el propósito de Dios a mi vida es inalterable cuando estoy en su presencia, cuando estoy sustentado por su mano, cuando me doy cuenta que no son los pastores, que no son los diáconos, que no son los maestros, es la mano que los sostiene. Es la gran diferencia. Y lo que nos hace humildes, por supuesto, porque en nosotros no tenemos absolutamente nada. Pablo lo explicaba muy bien. Yo soy un abortivo, el último, no merezco ni llamarme apóstol. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero he trabajado más, pero no he sido yo, la gracia de Dios en mi vida. Este asunto es lo que va a diferenciar la vida de todos los que estamos aquí en esta mañana. Conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo es constantemente afectado, interrumpido, secuestrado, estorbado por mis pensamientos. Satanás siempre tiene en su objeto, la diana de Satanás es mi mente. Él no puede trabajar desde aquí dentro porque él no puede estar aquí dentro, porque Cristo está en mi corazón. Entonces él no puede tener un dominio aquí dentro porque Cristo es mi Señor. Pero él blande sus flechas, lanza su espada, lanza sus flechas, blande su espada hacia mi mente, para que en mi mente yo tome las decisiones equivocadas y mueva mi voluntad hacia donde no tengo que ir, pensando que yo soy el que tengo que arreglar mi vida. Y en cierta manera soy responsable de mi vida, pero Cristo es quien me sostiene. Amén. Esto es una buena noticia, ¿no? Claro. Y conocer el amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento, y que seamos llenos, como digo, de la plenitud de Dios. Volvemos a este versículo, conocer el amor de Cristo. Ahora regresamos de nuevo a Apocalipsis. Entonces ahora ya tenemos un objetivo de Dios, un objetivo de Cristo, un objetivo del Espíritu Santo, ¿verdad? Comprender con todos los santos. Y esa comprensión de todos los santos nos va a hacer fuertes en la fe. Esa comprensión de todos los santos nos va a madurar en la fe. Nadie va a quedar atrás, nadie va a quedar sin enseñanza. Todos van a tener su porción, su bondad. Todos van a recibir de Dios y todos van a poder dar algo de Dios. Pero cada uno tenemos que querer, desear, ser responsables de esta verdad.
Y aquí es donde no todo el mundo sigue los mismos pasos. No todos tienen el mismo aprovechamiento. Preocúpate. Preocúpate de ti mismo, hermano. Sí, mira por ti mismo. Entiende, esta palabra es bíblica. Mirad por vosotros. ¿Quién no mira por uno en el sentido de examinarse espiritualmente bajo la preciosa y gloriosa luz del Espíritu Santo? Puede estar en un error solamente por ver otras cosas. No te compares a nadie. No te compares a nadie. Compárate con la verdad. Y esa sí tiene una medida de tu realidad para el reto que tienes por delante. Entonces tenemos al que tiene las 7 estrellas en su diestra. Tenemos al que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Recordáis que la última iglesia se distingue por ser tibia, por ser pobre, por ser miserable, en contradicción con la propia opinión que ella tenía de sí misma, ¿verdad? Pero también se caracteriza por ser una iglesia que tiene a Jesucristo en la puerta. A quien Jesucristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está Cristo? En la revelación que está dando a Juan. Primeramente, sostiene a los creyentes, sostiene a los ministros, los tiene en su mano derecha. Pero ¿dónde está Cristo? Caminando entre o en medio de los candeleros. ¿Qué son los candeleros? La iglesia, las iglesias. Observa que un asunto principal, ¿cuál es? Es que si no entiende que ha perdido el primer amor y no se arrepiente, la advertencia dice que sacará su lugar del candelero. O sea, su luz dejará de ser una luz para los hombres en este mundo. Hoy tú vas a Éfeso y físicamente no queda nada de esta iglesia. Verás hacia todos los lados religión islámica. Y lo que quedan son unas ruinas y unas catacumbas que muestran que la historia y que la Biblia dice la verdad. Hebreos 8. Vamos un momento a la epístola a los Hebreos para que veamos a este lenguaje figurado en cuanto al que sostiene las estrellas. Estamos ante una metáfora, ¿verdad? Al que anda en medio de los candeleros, ¿sí? Pero ahora vamos a darle un argumento explicativo un poquito más fuerte, ¿verdad? Más claro. Dice así el versículo 1 y el versículo 2 en este capítulo 8, donde se nos enseña el nuevo pacto y ese mediador del nuevo pacto. Dice: ahora bien, el punto principal, o sea, no es un asunto que tiene menos relevancia que lo que nos ha venido diciendo durante los 7 capítulos anteriores. El capítulo anterior nos ha descubierto ya a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote de Salem, que tuvo sus conversaciones con Abraham en Génesis 14. Aquel que no tiene genealogía, aquel que no tiene principio ni fin, y aquel que es hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, Melquisedec es una cristofanía en el Antiguo Testamento, una manifestación de Cristo corpórea antes de su humanización y su encarnación. Solo puede ser Él, porque al Dios Padre nadie le ha visto, nadie le puede ver, porque es Dios Espíritu. Melquisedec, Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora nos dice que Jesús no viene tampoco de Aarón, de quien venía en todo el sumo sacerdocio, de Leví. Él dice que su orden
es una orden anterior, que va desde la eternidad anterior. Cristo es clasificado, calificado, nombrado, y a Él se le declara sumo sacerdote en la eternidad anterior. O sea, en el propio consejo de la Trinidad, hermanos. Amén. Gloriosa verdad. Él ahora nos acaba de decir que Él vive ahí para interceder para aquellos que por Él se acercan al Señor. Él vive para que la gente pueda ser salva por medio de su sacrificio. Pero ahora te está diciendo algo que tiene que ver con la explicación anterior. Cristo ha cumplido las palabras del Antiguo Testamento. Él es sacerdote para siempre. Es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tienes tal sumo sacerdote. Tú sabes lo que realmente representa la magnitud, la grandeza de lo que tú tienes a tu disposición. Vivimos de corazón, vivimos rentabilizando estas gracias que están a nuestra disposición. Somos el resultado de comprender que tenemos tal sumo sacerdote. Él está ahora mismo escuchándonos. Él está oyéndonos. Él está viéndome a mí en esta mañana y diciendo, vaya torpe, pero se esfuerza. Quiere hablar de mí. De aquel que no tenemos palabras para expresar. Pero sin embargo, de aquel a quien podemos adorar, a quien podemos calificar, a quien podemos disfrutar, con quien nos podemos relacionar, a través de quien podemos conocer a Dios. Él está ahí viéndote, hermano. Y es el punto principal de lo que estamos hablando. Es aquel que sostiene la iglesia y es aquel que se mueve entre la iglesia. Está en constante funcionamiento. Muchas veces para nosotros Cristo viene a ser una pintura, ¿verdad? Que está estática y sentada a la diestra del Dios Padre, cual pintura de Miguel Ángel, donde nos dibuja al Dios Espíritu, dibuja a Cristo y parece que Cristo no se mueve de donde está sentado. Pero esto no es así. Esteban muriendo vio al Señor en pie, ¿o no? Él era que nos está hablando el libro de Hebreos, él mismo. Y él dice, yo veo al Hijo del Hombre en pie a la diestra del trono de Dios en las alturas. Por lo tanto, muchas veces nuestra pérdida de fuerza, nuestra pérdida de amor, nuestra ausencia de contrastes para ver cómo realmente yo estoy. ¿Cuál es el principal contraste? Es la grandeza de la palabra de Dios. Yo puedo acostumbrarme a la Biblia, puedo acostumbrarme a un sermón todas las semanas, todos los días, todos los domingos, todos los miércoles, puedo leer mi Biblia y puedo llegar a vivirlo con absoluta normalidad, sin ningún tipo de acción extraordinaria o milagrosa, pero todo en el cristianismo, ¿qué es, hermanos? Es un milagro, es divino. Y si no, no es el cristianismo bíblico. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en esto y empiezo a ver en mi corazón aquello que Dios me está mostrando, veo mi falta de amor por el prójimo, veo mi egoísmo hacia mi vida, veo mis constantes separaciones de aquellas personas que interiormente no soporto, pero que sin embargo tengo que guardarme con una apariencia, ¿verdad?
Recordamos apariencia de piedad, segunda de Timoteo 3:5, pero negando ¿qué? ¿Qué es la eficacia? Es el poder de la santificación. Es lo que distingue a la verdadera piedad, la acción santificadora de Dios en nuestros corazones. Pero yo puedo moverme, llego a ser casi el que se mueve entre los candeleros en sustitución de Jesucristo. Pero no me doy cuenta. Soy un gran trabajador de Cristo. Vivo en unas condiciones donde entrego mucho de mi vida a Cristo. Cristo debe de tener una muy buena opinión de mí, pero sin embargo, sin darme cuenta, sin percibir el asunto, mi corazón se ha enfriado. Y estoy cómodo en mi vida. ¿Y qué veo en la iglesia? Ya no veo al Hijo del Hombre glorificado. Ya lo que veo son personas. Y está bien, porque en la iglesia hay personas y hay que verlas. Y hay prójimos que hay que amar. Y hay discípulos que hay que discipular. Y hay una iglesia que hay que enseñar. Y necesitamos dones, necesitamos ministerios. Una verdad no contradice la otra, pero hay una que debe de priorizar sobre la otra. Y es esto que estamos hablando. Que a veces lo único que vemos es a nosotros u a otros. Si tú estás viendo al Cristo en medio de los candeleros, tu vida tiene que ser mucho mejor de lo que hoy es nuestra vida. Porque la Biblia nos enseña, y es una regla bíblica, y es una verdad bíblica, que nosotros, como en un espejo, ¿sí?, somos transformados de gloria en gloria. Lo cual nos está hablando de algo que es ascendente, de algo que es creciente, de algo que está madurando nuestras vidas y que nos está ayudando a vivir entendiendo los contrastes. Mira, dejamos aquí, vamos ya llevando, como digo, nuestro aeroplano hacia la pista de aterrizaje, ¿verdad? Siempre digo que la predicación tiene estos tres aspectos. Hay que saber despegar el avión, hay que saber alcanzar la velocidad de crucero y hay que saber ir aproximando el avión hacia el destino. Y uno puede ser brusco, ¿verdad? O puede ser quien no ha experimentado vuelos donde los pilotos casi han dejado caer el avión contra la pista, ¿verdad? Y golpearon con sus cabezas contra arriba y dicen, este no era. Pero cuando un piloto hace toc, toc, y empieza todo el mundo, es una muy buena cosa. Vamos a Efesios 4 un momento. Estamos tratando de enlazar para ir aprovechando, ¿verdad?, los textos que nos hacen pensar y reflexionar. Ahora estamos de nuevo en un contexto que tiene que ver con la Iglesia, con el crecimiento de la Iglesia, con la unidad del Espíritu, con las preocupaciones de Pablo. Y hemos visto y hemos escuchado que dice que como consecuencia de la muerte de Cristo, claramente especificada y aclarada según el Salmo también 68, que es el que se nos presenta, dice que Él llevó cautiva la cautividad y repartió dones, ¿sí? Y dice que a unos constituyó apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Edificar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Y ahora nos dice verso 13. ¿Hasta qué? ¿Cuándo podemos decir
hasta aquí. ¿Dónde tú puedes poner un tope a tu vida? Bueno, creo que el objeto es glorioso, el objeto es grandioso y el objeto es muy superior, ¿verdad?, a lo que nosotros humanamente podríamos hacer, y me atrevo a decir, espiritualmente sin la ayuda de Dios. Entonces dice, hasta que todos. ¿Cuál era el problema de Éfeso? Estamos en la carta a los Efesios. Trabajadores muy ortodoxos, muy exigentes con la doctrina, muy juiciosos con la doctrina. A cualquiera que respiraba un poquito diferente a como ellos creían y entendían, quédate ahí porque yo soy más santo que tú. ¿Te recuerda este texto de Isaías 65? Ponte ahí, yo soy más santo que tú. A priori, puede parecer que somos mejores. No estamos en el mundo para juzgar doctrinas ni para juzgar cristianos. Estamos en el mundo para ser luz principalmente. Para realmente defendernos de aquello que evidentemente no es bíblico o es contrabíblico, pero no para apresurarnos en un juicio donde a veces actúas más llevado por un propio celo desequilibrado que no por una idea correcta y espiritual. Los cazafantasmas no es un ministerio en la iglesia. Como hemos visto, los ministerios en la iglesia tienen otros nombres, ¿sí? Una vez escuché a un hombre que le dijo a una hermana, hermana, ¿usted que tiene espíritu de servicio me puede traer un vaso de agua? Difícil decir que no, ¿verdad? Con esa calificación ya tenéis una manera de pedir las cosas, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo y lo que estamos entendiendo es que esta iglesia tenía una falta que evidentemente afectaba a toda esa superficie gloriosa. Ahora estamos viendo, y hemos visto antes, que el principal objeto del apóstol a esta iglesia era que comprendieran todos los santos juntos, ¿sí?, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y ahora que te está diciendo aquí, vuelve tus ojos a la Biblia, dile a Dios que te hable, que te aclare. Dice, hasta que todos lleguemos. El amor es lo que produce esto. El amor es lo que tiene carga por aquellos que no avanzan como tú avanzas. El amor es aquel que está constantemente contemplando a un prójimo, y el amor es aquel que está deseando reproducir, ¿verdad?, espiritualmente hombres con el mismo corazón para seguir adelante en la iglesia. El amor es discipulador. ¿Qué dice Juan 13? Ya estamos cerrando, hermanos, nuestro tiempo. Jesús, sabiendo que su hora había llegado y que tenía que pasar al Padre, amó a los suyos y los amó hasta el fin. ¿Y cómo enseñó en una manera práctica? Aquel día, en aquel aposento alto, lavó los pies de todos los discípulos. Esto no era un asunto para exhibir humildad. Esto era un asunto para enseñar ministerio. Para entender de qué trata un ministerio. Si tú quieres un ministerio, vas a tener que estar lavando pies toda tu vida hasta que te mueras o el Señor te lleve. Esto es una realidad. Todos tienen que ser el objeto, porque Dios entregó a su Hijo por todos. Y todos tiene que ser un término que tiene que estar en tu retina, en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo vamos a amar al mundo impío si no amamos a nuestros hermanos que están en la iglesia? Es imposible. Es una absoluta, es un disparate, es una contradicción. Y como en la iglesia nunca tenemos problemas
ni nunca nos enfadamos, ni nunca nos criticamos, ni nunca murmuramos nadie de nada. Entonces, ¿para qué tenemos esto en la Biblia? Todos, hasta que todos lleguemos a una unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Esto es la glorificación, este es el estado eterno de los creyentes. Nadie puede faltar allí, hermanos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Volvemos a escuchar las mismas palabras. Textos que paralelamente nos enseñan principios semejantes. Verso 14, que es a donde yo quiero llegar, que es para mí el asunto, el reto, el contraste, la comparativa. Entonces, uno de los propósitos de los ministerios en la iglesia, uno de los propósitos de los dones en la iglesia, ya lo sabemos, es que todos lleguemos a esta estatura, a esta experiencia, a esta unidad de fe. Y a la vez, para que no seamos niños fluctuantes. Sabemos lo que es fluctuar, subir, bajar. No hay un crecimiento correcto en la vida. Dice así: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia de Éfeso sabía pelear contra estas estrategias y artimañas. Pero ahora, ¿qué te viene a decir? Sino que siguiendo la verdad en amor. Tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Conocer el amor de Cristo. Siguiendo la verdad en amor, entonces aquí tenemos la clave de nuestro crecimiento. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí tenemos nuestro sumo sacerdote, aquí tenemos nuestro Señor y aquí tenemos la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Y es una metáfora, si por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, que dice ahora, recibe su crecimiento para ser edificados en amor. Volvemos a Hebreos y concluimos. Entonces, el punto principal para poder desarrollar la edificación en amor, para poder tener un amor que esté fluyendo, que esté cálido, para tener corazones ardientes, vigorosos, cálidos, para que nuestra vida esté constantemente encendiendo las lámparas del santuario, nosotros tenemos que estar contemplando y entendiendo el punto principal, que es: tenemos tal sumo sacerdote. Y ese tal sumo sacerdote es Cristo. Primera parte, está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto es glorificado, es su posición eterna. Dejará por un momento para venir a este mundo y para poder juzgar este mundo, para después regresar, y no vamos ahora a meternos en escatología, regresar y sentarse de nuevo en su lugar de siempre. Este es el lugar de Cristo por derecho. Pero el verso 2 te dice que este sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad es ministro. ¿De dónde? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, cuando vemos la palabra ministro, aquí ya tenemos algo que es dinámico. Aquí un ministro es alguien que está sirviendo. Nosotros hemos sido constituidos en sacerdotes en virtud de su sangre. Nosotros hoy en la iglesia ministramos, pues Él, en su posición gloriosa, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, Él se mueve entre los candeleros.
Él es el ministro principal de la iglesia. Él es aquel que dinámicamente atiende a todos y a cada uno en particular. Atiende los problemas de la iglesia y los problemas particulares de sus miembros. Atiende nuestra vida. ¿Has conocido un despacho o una oficina capaz de atender a tantos a la vez? ¿Cuántos creyentes hoy en el mundo están teniendo una respuesta simultánea de Cristo a sus corazones? El mejor de los pastores, el más cualificado, se sienta en su despacho y tiene que recibir a uno por uno. Y acaba el día y ha recibido a 4 y le dice a su esposa: estoy muerto. Así soy yo. Pero este pastor de pastores, el pastor principal, que traerá la corona a los pastores, el ministro del santuario, es aquel que vive para siempre. Y es aquel con el que nos podemos relacionar 24 horas al día, a lo largo de nuestra existencia. Y aquí está la clave. Aquí está la fórmula santa para acabar con nuestros problemas y mantener un amor vívido, bíblico y espiritual cuando contemplamos a aquel que se mueve entre los candeleros y que nos sustenta a cada uno. Amén. Bueno, pues aquí cerramos nuestro sermón de este domingo, dando gracias por la atención, la paciencia, agradeciendo a nuestros seguidores también en nuestra plataforma, que Dios les bendiga, y orando un momento para sellar en nuestros corazones aquello que del cielo ha venido hoy a nosotros. Por un momento, que veamos a aquel que es sumo sacerdote y ministro de ese santuario donde nosotros diariamente entramos por la fe en su sangre. Por ese camino nuevo, por ese camino vivo que Cristo, a través del velo que su carne nos abrió. La cruz, la causa, la razón, todo depende y todo, no el madero, sino quien murió sobre esa cruz. Pero hermano, seguir a Cristo es otra cosa. Que el Señor abra nuestros corazones, abra nuestros ojos y nos permita servirle. Gracias, Señor. Gracias. Glorioso, precioso, Salvador, Redentor, Santo de los santos, cabeza de la iglesia, Emmanuel, Dios con nosotros, Rey de los reyes, ministro del santuario, Jesús, Hijo sobre la casa de Dios. Oh Señor, danos ojos para verte, danos corazón para servirte y para amarte, para obedecerte, Señor. Tú sabes quién en esta mañana no es salvo. Tú sabes, Señor, quién no ha sido lavado en tu sangre. Tú sabes, Señor, quién no te ha recibido por la fe. Por eso solo tú estás capacitado para poder llegar a este corazón, para poder hacer entender a este corazón, para poder iluminar este corazón. Si alguien en esta mañana ha sido hablado por el Señor y el Evangelio es esa opción de buenas nuevas, pues en el nombre de Jesús, en la autoridad de la Escritura, acéptale, arrepiéntete, cree por fe en su nombre y sé salvo.
No dejes pasar este día, porque no sabemos si hay un mañana, no sabemos lo que el mañana deparará. Pero Señor, te pido por los creyentes que estamos aquí en esta mañana, que ilumines nuestros corazones para tener el gozo, el placer de tomar nuestra cruz, de seguirte, de servirte, Señor, de ser capaces de renunciar a planes que compiten, que te desplazan en nuestro corazón, para poder darte a ti nuestra vida, ministro de nuestras almas, para que tú las dirijas, para que tú nos lleves, Señor. Bendice a cada familia aquí presente, a sus hijos. Bendice la entrada y la salida, Señor. Bendice los regresos, los viajes. En este día, Señor, recibe gloria de tu iglesia, de tu amada, de la que tú compraste, santificaste al precio de tu sangre. Tuya es la gloria, Jesús.